Buenísimo. Lo que vamos a hacer primero es, bueno, voy a recortar este anuncio y lo vamos a leer. Es sobre la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Hace referencia al punto anterior, que es el método de la matriz inversa, es decir, un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? De n ecuaciones con n incógnitas. Se puede escribir matricialmente, como ustedes vieron en álgebra, como A por X igual a B, o sea, una matriz de coeficientes cuadrada A multiplicada por el vector de incógnitas X y un vector de estímulos B, o de términos independientes a las variables de incógnitas, ¿sí? Y la solución del sistema se puede obtener a partir de la inversa de la matriz A por B. Ese es el punto 20. En el punto 21 nos habla de que existen otros métodos directos y como puede ser el de eliminación gaussiana, por ejemplo. Y también existen los métodos iterativos como los vistos en la teoría. Ayer tuvieron teoría de resolución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos numéricos iterativos. Y nos pide que implementemos el método de Gauss-Seidel en el Scilab y nos da en el recuadro la fórmula utilizada, donde nos dice cada A sub ij es el elemento de la iésima fila y jésima columna de la matriz de coeficientes, que es A, n por n, y B sub i el iésimo término independiente. Los términos x, y xj son las componentes i o componente j del vector solución según corresponda, y los supraíndices k y k-1 representan si el valor corresponde al de la iteración actual o anterior respectivamente. Es decir, como es un método iterativo, vamos a partir de un vector solución x, donde vamos a tener, si el orden del sistema es n, tendremos x1, x2, x3 hasta xn, ¿sí? Y hay que partir de una condición inicial, ¿sí? Y a partir de ese valor inicial, el método iterativo va calculando nuevos valores para x1, x2, x3 hasta xn, iteración a iteración. Entonces, para entender, digamos, no vamos a repasar la teoría, la idea, digamos, de este problema, si bien ustedes vieron la teoría de cómo se implementa y todo el fundamento, también se puede pensar como, bueno, un problema de arreglos en Scilab en el que tenemos que ir calculando los elementos en función de esta fórmula. O sea, también termina siendo un problema de aplicación en Scilab, donde tenemos que trabajar con arreglos y vamos a trabajar con vectores y matrices, ¿sí? Pero que el problema en sí es la implementación de un método numérico. Entonces, es doblemente interesante, digamos, en ese sentido. Para los que hayan estado en la teoría de ayer, ya se corre con una ventaja de entender qué es cada elemento. Y el que no vio la teoría de ayer no tiene esa ventaja, pero tiene la ventaja de que, bueno, uno puede ir aplicando lo que ya vio en problemas previos para resolver este tipo de problemas. Porque, bueno, todos estos términos que ven, x, a sub i, j y b sub i, son cuestiones que ya en álgebra uno las vio. Por ahí lo nuevo en programación es este subíndice k por ser un método iterativo, es decir, que vamos a repetir operaciones para ver si nuestros valores de x convergen a la solución del sistema. Para empezarlo vamos a pensar un poco en planilla, qué es lo que uno haría si tuviera un problema de este tipo y tuviera que desglosar esta fórmula para programarla en Scilab. A veces uno, cuando lee toda una ecuación que es relativamente compleja, tiene muchos índices, tiene muchas variables, lo mejor que puede hacer es tener un caso de ejemplo e ir tratando de seguir lo que haría, en este caso, la fórmula del método numérico. Y lo que vamos a hacer, porque el ejercicio 21 no tiene un modelo de prueba, es usar el primer sistema del ejercicio 22. De hecho, el 22b nos pide usar el programa del ejercicio 21 para resolver los sistemas. Entonces, yo ya copié lo que nos dice el problema y el sistema de ecuaciones, lo copié acá.
O sea que esto lo pego por si tenemos que repasar qué es cada elemento. ¿Sí? Voy a checar un poco. Bien. Entonces, lo que vemos acá es la fórmula para calcular cada x sub i. Bien. En nuestro problema de ejemplo tenemos x1, x2 y x3. ¿Sí? En las tres ecuaciones tenemos x1, x2 y x3, aunque puede faltar, por ejemplo, en alguna ecuación. ¿Sí? No necesariamente todas las incógnitas aparecen en todas las ecuaciones. O son tres ecuaciones, sabemos que va a haber tres incógnitas. ¿Sí? Entonces lo que podemos rellenar primero es cómo armaríamos a sub i j, b sub i y x sub i en nuestro sistema matricial, que es sobre lo que parte el método, o sea, hacer un a por x, bueno, lo escribo todo junto mejor, a por x igual a b. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice? La fórmula utilizada donde a sub i j es el elemento de la i-ésima fila y j-ésima columna de la matriz de coeficientes. Entonces, nuestra matriz de coeficientes, que son los que claramente acompañan a cada incógnita, ¿sí? El menos 2 acompaña a x1, el 1 acompaña a x2, el 1 acompaña a x3, en la otra ecuación el 2 acompaña a x1, el menos 1 a x2, el 4 a x3, y así. Esos son nuestros coeficientes a sub i j. Entonces, si dejo mi sistema como está y digo primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, puedo completar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Mi matriz de coeficientes. O ir completando en definitiva todo mi sistema en forma matricial. Tendré mi primer coeficiente menos 2, 1 para x2, 1 para x3, o sea que mi vector de incógnitas matricialmente lo puedo expresar como x1, x2 y x3 de manera ordenada. Menos 2 por x1, más 1 por x2, más 1 por x3 tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende cómo expresé mi primera ecuación en forma matricial? Si tiene alguna duda, consulta. Yo voy a hacer esto así por las dudas para ver el chat. Perdón. Estamos en planilla. Bien. La segunda opción será 2x1 menos 1x2, 4x3 igual a 15. Y la tercera ecuación va a ser 3x1 menos 1x2. No hay nada en x3, o sea que es un 0 por x3. 0. Y un 5. Bien. Entonces, este será mi b sub 1, este será mi b sub 2, este será mi b sub 3. Bien, y ahora ya esto tiene sentido en términos de lo que indica nuestra fórmula. Bien. Entonces, fíjense que nuestros valores de i, para obtener nuestras incógnitas, pueden ser 1, 2 y 3. O sea, tenemos tres incógnitas. X sub 1, X sub 2 o X sub 3. ¿Sí? Entonces, para i que vale 1, 2 o 3, ¿sí? Voy a tener que calcular esta forma. Entonces, ¿qué hace básicamente Gauss-Seidel? Despeja la variable x sub i de la i-ésima ecuación, o lo que es lo mismo, de la ecuación 1 va a despejar x1, de la ecuación 2 va a despejar x2 y de la ecuación 3 va a despejar x3. De estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si yo veo la fórmula, x1 es igual a p sub 1, ¿sí? Y voy a poner un paréntesis, ¿por qué? Porque este a sub 1, 1 es el coeficiente que acompaña a x1. En la ecuación 1, ¿sí? X1 se va a acompañar por menos 2, que es el 1, 1. ¿Sí? O lo hago así directamente. 1 dividido a sub 1, 1, por todo lo que viene después, que es b sub 1, menos. Y si despejo de acá, pasa restando menos 1 por x2 y pasa restando menos 1 por x3. Que es lo mismo que a sub 1, 2, el coeficiente que acompaña a x2, menos a sub 1, 3 por x3. ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo para despejar. Entonces, olvidándonos de nuestra K de que sabemos que son la iteración actual respecto a la iteración anterior, ¿sí? Lo que vemos es esta sumatoria y esta sumatoria. Fíjense que para
x1, ¿sí? A sub 1, 1, o sea, para j igual a 1, no, no tiene sentido, ¿sí? No va a estar en estos términos sumatorias que se restan. Entonces, j que iría de 1 hasta i menos 1, que es 1 menos 1, 0. J de 1 hasta 0 no tiene sentido, esta sumatoria se va. Me queda sumatoria desde 2 hasta n, y n es 3. O sea, la sumatoria de 2 a 3 de a sub ij por xj. ¿Sí? Por eso es a1, 2, porque ahí vale 1. a1, 2 por x2 y a1, 3 por x3. ¿Se entiende? O sea que esta forma genérica es la de expresar el hecho de despejar la incógnita de x1. Si hacemos la de x2, para que quede, es 1 dividido a sub 2, 2, multiplicado por b sub 2, ¿sí? Porque ahora i vale 2. b sub 2, a sub 2, 2, b sub 2, menos a sub 2, 1 por x1, menos a sub 2, 3 por x3. Es decir, si yo voy a despejar de la ecuación número 2 a x2, bueno, despejando x2 me va a quedar b sub 2 menos 2 por x1 más 1 por x2. ¿Sí? Perdón, menos 2 por x1 menos 4 por x3, ¿sí? Porque estoy despejando x2. Este pasa para acá, este pasa para acá, y el menos 1 pasa dividiendo. ¿Bien? Entonces fíjense que en esta forma de escribir las sumatorias, j, i vale 2, o sea que j va de 1 hasta 1, o sea que tengo a sub 2, 1 por x1, que es lo que tengo acá, y en la otra sumatoria tengo, para i que vale 2, j va de 2 más 1, 3, hasta 3, un solo término. De 3 a 3, a sub ij, que es a sub 2, 3, por x3. ¿En qué se diferencia esta sumatoria de esta sumatoria? En que respecto del i que estoy calculando, ¿sí? Se calculan las anteriores a ese i, ¿sí? Los despejes, si estoy despejando x2, el de x1, si estoy despejando x3, será el de x1 y x2. Los anteriores a ese valor de i, con la iteración actual de mi resultado de cálculo de x1. Y en los posteriores a ese i, por eso es desde i más 1 hasta n, con los anteriores. Es decir, aprovecho los actuales, la iteración k, o los de la iteración anterior. Lo que hace básicamente, para los que vienen a teoría ya lo saben, es aprovechar los cálculos de esa iteración que ya se fueron haciendo. Es decir, si primero calculo x1, sí o sí tengo que usar todos los de x sub j anteriores. Cuando calculo x2 ya puedo aprovechar el cálculo actual de x1, la iteración actual. Cuando calcule x3 puedo aprovechar los cálculos que hice para x1 y x2. Por eso, para cada x sub i, la cantidad de elementos anteriores que se computan y la cantidad de elementos actuales que se computan va modificándose. Bueno, si completamos nuestra x3, queda 1 dividido a sub 3, 3 por b sub 3, ¿sí? Porque i vale 3, b sub 3, 1 sobre a sub 3, 3, menos, y tenemos j que va de 1 hasta 3 menos 1. O sea, j que va de 1 hasta 2. Entonces tenemos a sub 3, 1 por x1, menos a sub 3, 2 por x2. Serán anteriores, ¿sí? Perdón, actuales. J de i más 1, que es 3, 3 más 1 es 4, de 4 hasta 3, no tiene sentido incrementándose, entonces esta sumatoria no se computa. ¿Sí? Pero en definitiva el método parte de, como Jacobi, despejar por cada una de las ecuaciones una variable, ¿sí? Y con esto calcular la aproximación. Gaussian, la diferencia de Jacobi, utiliza algunos cálculos anteriores y algunos actuales. Bien. Entonces, dijimos que vamos a calcular iterativamente para acá, empezando, si queremos, en 0, necesitamos una condición inicial y después la primera iteración, la segunda iteración,
y así sucesivamente, ¿sí? O lo que es lo mismo, el número anterior más 1. Cuando estiramos, incrementándose. Y vamos a calcular x1, x2 y x3. Bien. Hasta acá vamos bien. Bien, como dice Gera, tal cual. Este es subíndice K, por eso ahora estamos hablando de número de iteración. ¿Sí? El número de iteración va a ser nuestra variable K. Que tenemos que partir obviamente de una condición inicial para K igual a 0 para ir calculando después la primera iteración. Si bien los que vean la teoría saben que partimos de la solución trivial, que es todos en ceros. ¿Sí? Entonces, para x1 voy a hacer el cálculo. Tengo 1 dividido a sub 1, 1. Esto lo voy a anclar porque independientemente de mi iteración K es a sub 1, 1. Por paréntesis. B sub 1, que lo voy a anclar también, porque no cambia, menos. Y tengo a sub 1, 2 por x2. A sub 1, 2, que va a ir anclado. Por x2. Fíjense que el x2 sí o sí me queda en la iteración anterior. ¿Sí? Está, como y vale 1, esta sumatoria de 1 a 0 no tiene sentido. Y recién parto de 2 hasta 3. O sea que voy a tener a1, 2 por x2 anterior. Más a1, 3 por anclado x3 anterior. ¿Sí? Esto no anclo los x porque cuando estire quiero que vayamos calculando el actual respecto del anterior, no siempre del inicial C. ¿Se entiende? Para x2 voy a trabajar con la segunda ecuación. Tenemos 1 dividido a sub 2, 2. Fíjense que siempre son los elementos de las diagonales por b sub 2 menos, y teníamos en el anterior que es a sub 2, 1, utilizando el x actual, ¿sí? El de abajo. El x lo utilizo actual y el x3 voy a usar el anterior. ¿Por qué? Porque y vale 2, j va de 1 hasta 2 menos 1, que es 1. O sea que es a2, 1 por x1 en la iteración k en la que estoy calculando. Yo estoy calculando x2 en la iteración 1, entonces uso el x1 en la iteración 1. Para la otra parte de la sumatoria tengo y que vale 2, 2 más 1, 3, j va de 3 a 3, o sea que tengo a sub 2, 3 por x3 anterior, menos a sub 2, 3, anclado, por x3 anterior. ¿Está bien? Y la última, que es x3, utilizamos la ecuación número 3, porque me queda 1 dividido a sub 3, 3, anclado, por paréntesis b sub 3, porque y vale 3, menos, y fíjense que ahora, como y vale 3, esta sumatoria va desde 1 hasta 2, porque y vale 3, y esta iría desde 4 hasta 3, no tiene sentido. O sea, me quedan todos los en función de los actuales, porque ya tengo calculado x1 y x2. ¿Sí? Entonces me queda b sub 3 menos a sub 3, 1 por x1 actual, menos a sub 3, 2, claro, por x2 actual. ¿Y qué es lo que tenemos? Un problema. ¿Cuál es el problema? Nos da un error de división por 0. ¿Por qué? Porque yo escribí mi sistema así como estaba, y al dividir mi despeje de x3 por a sub 3, 3, me dio error de división por 0. Lo que quiere decir
que el método de Gauss-Seidel y ninguno de los métodos que vamos a ver, porque todos dividen por el coeficiente de la diagonal, no permite tener ceros en la diagonal. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cuál les parece que puede ser una solución para este problema? ¿Alguien? ¿Quién fijó el orden 1, 2 y 3 de las ecuaciones? Yo lo hice. Tal cual, como dice Pablo, puedo permutar filas. Lo que es lo mismo permutar ecuaciones. Yo este orden 1, 2, 3 lo elegí yo. ¿Bien? Entonces lo que podemos hacer es permutar la 2 con la 3. ¿Sí? Entonces, esta va a pasar a ser la última. 2x1 menos 1, 4, 15. Y la otra va a ser 3x1 menos 1, 0 y 5. ¿Entiendes? Permuté la segunda y tercera ecuación y cambié el orden. Al intercambiar ecuaciones, obviamente yo no estoy modificando mi sistema, lo único que cambié es cómo numero el orden de mis ecuaciones para armar el sistema matricial. ¿Sí? Siempre el intercambio de filas es más cómodo que cuando quieran intercambiar columnas en la matriz de coeficientes, principalmente porque cambia el orden de las incógnitas, x1, x2, x3. Intercambiar filas se modificó de esta manera. Bien. Y con eso estaríamos en condiciones de, al completar la iteración, de estirar, ¿sí? Y debe haber algo que me faltó anclar, que es el B sub 3. ¿Sí? Me doy cuenta porque falló el primero en X3, y cuando veo por qué, porque se fue corriendo hacia abajo, mi B sub 3. Lo que quiere decir que mi B sub 3 no fue anclado como debería. Cuando yo estiro no se tienen que mover. Bueno, y evidentemente hice lo mismo en X2. B sub 2, lo mismo, se me fue moviendo. Este me faltó anclar. Lo que estoy chequeo si anclé, si B sub 1 si lo voy a anclar. Bueno, ahora sí. Fíjense, si me paro en cualquier X1, todos los elementos de mi sistema son fijos y van cambiando los cálculos respecto de los X2 y X3 anteriores. ¿Sí? Segunda fila completa, tercera fila completa independientemente de mi número de iteración. Ahora, si lo vemos a medida que yo estiro, ¿sí? ¿Qué les parece que está pasando? Esto lo voy a borrar. ¿Qué les parece que está pasando con mis resultados? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Qué pasa con los números? Claro, se hacen cada vez más pequeños, se hacen muy negativos, y en valor absoluto se hacen muy grandes. O sea, que en valor absoluto crecen, 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 crecen indefinidamente. Si yo sigo estirando, siguen creciendo. ¿Y eso cómo se llama? En términos de nuestro método numérico. ¿Qué no está pasando que yo quiero que pase? Exactamente, Matías. Divergencia. O sea, yo quiero que converjan a un valor relativamente estable y a medida que yo estiro, los valores difieren, de hecho, cada vez más. ¿Sí? Y se hacen enormes. Entonces, estos métodos numéricos pueden ser convergentes o no. ¿Sí? Ustedes vieron en la teoría la condición suficiente
para la convergencia, que es que la matriz sea diagonal dominante. Bien. Bueno, no lo vamos a ver acá ahora esto. No vamos a evaluar la dominancia. Lo que sí es básicamente que los elementos en la diagonal sean mayores que el resto, la suma del resto de los elementos. Es decir, esta fila cumple con la condición de dominancia. 4 es mayor que 3, ¿sí? Pero 1 no es mayor que 3 y 2 no es mayor que 2. O sea que no es diagonal dominante y no podemos asegurar la convergencia. Lo que podemos hacer es llevarlo a la forma lo más diagonal dominante posible, ¿sí? Y ver si de esa forma nos converge. Es decir, esta ecuación la dejaríamos como está, porque el 4 es el valor más grande que está en la diagonal, pero podríamos llevar este 3 a la primera y ver si intercambiando 1 y 2 solucionamos el problema. O sea, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Esto va a ser 5 y esto va a ser 0 y esto va a ser la primera que tenía. Menos 2, 1 y 1. Y fíjense cómo ahora, haciendo ese cambio, el método converge a la solución 2, 1, 3. ¿Lo ven? Bien, entonces, ¿cuándo vamos a terminar? O sea, nosotros podemos iterar todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Bueno, como todos los métodos, digamos, numéricos por aproximación e iterativos, le tenemos que dar una condición de fin. Entonces, lo que hacemos es comparar la diferencia entre la solución en una iteración con la anterior, como hacíamos, por ejemplo, en el método de ecuaciones no lineales, ¿sí? En los métodos iterativos. Y vieron la norma entre dos vectores, ¿sí? Que es quedarse con la mayor diferencia, ¿sí? Y que eso supere determinado error. Mientras se supere determinado error, se sigue iterando. Es decir, vamos a poner un error máximo admisible, por ejemplo, de 0,01, ¿sí? Como está planteado en la teoría, es un error. Vamos a buscar el máximo, ¿sí? De la diferencia de cada uno en valor absoluto. La diferencia de este con el anterior, ¿sí? Sin anclar, el valor absoluto de la diferencia de x2 con el anterior, y la diferencia en valor absoluto de x3 menos el anterior. Es decir, nos quedamos con el máximo de todas esas diferencias en valor absoluto. Fíjense que la máxima es 375. Bien. Podemos poner a esta celda un formato condicional. Resaltar cuando sea menor que esta celda. ¿Sí? Entonces fíjense que en la iteración número 18 llegamos a con nuestra condición de fin por el error máximo admisible. ¿Se entiende? Entonces esto mismo que vimos para la planilla lo tenemos que hacer en Scilab. Disculpenme, tengo cosas abiertas que no debería. Entonces vamos a programar nuestro ejercicio 21. ¿Sí? En general, podemos hablar de genéricamente una matriz A y un vector B. Eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Para que funcione con cualquier sistema y no con un sistema necesariamente de 3x3 o de 4x4, o pedirle al usuario que ingrese cuántas ecuaciones va a ingresar, directamente sabemos que la cantidad de filas y columnas va a ser el tamaño de nuestra matriz A. O sea, sabemos que en teoría M tiene que ser igual a N. ¿Sí? O le podríamos haber hecho la longitud de nuestro vector B. Debería coincidir la longitud del vector B con M y con N.
Si quisiéramos hacer alguna restricción para chequear esos datos, podríamos hacer, ¿sí? O por así decirlo, si ponemos un n2 igual a la longitud de nuestro vector. ¿Sí? Tendríamos que comparar que m sea igual a n y a su vez m sea igual a n2. Bien. Entonces, voy a dejar acá nuestra fórmula. Sabemos que partimos de un x anterior, ¿sí? Que va a ser un vector con ceros, ¿sí? Voy a hacer un vector de ceros con n ceros, ¿sí? Y voy a tener mi vector solución actual, que si quieren también lo inicializamos con ceros. Ya sabemos el tamaño que va a tener nuestro vector solución. ¿Por qué defino 2? Porque este va a ser la iteración k-1, ¿sí? De nuestra fórmula, y este va a ser en la iteración k de nuestra fórmula. Es decir, el vector que contiene los actuales y el vector que contiene los anteriores, x de k y x de k-1. Sí, inicializamos con ceros ambos, que era nuestra condición inicial. Entonces, si seguimos repasando nuestra fórmula, ¿sí? Si lo dejamos para fijo, para un i igual a 1, por ejemplo, es decir, vamos a calcular x1, leemos nuestra fórmula, tenemos que hacer, para calcular esta fórmula, primero hay que resolver estas sumatorias, ¿sí? Y después, una vez que tenga resueltas estas sumatorias, usar esta fórmula, ¿sí? O sea que lo que es lo mismo x de 1, que va a ser x de i, igual a 1 dividido a de i, ¿sí? Perdón, a mayúscula porque es mi matriz a de i, por b de i menos, y voy a tener que hacer dos sumas. Suma 1 y menos suma 2. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer para un x sub i, donde, bueno, i vale 1, entonces estaríamos haciendo x1. ¿Entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer para x1 es calcular nuestra sumatoria. Entonces, ¿cómo es nuestra sumatoria? Es suma 1 igual a 0. Inicializamos nuestra variable. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la fórmula de esta sumatoria? Para j, que va de 1 con paso 1 hasta i menos 1, suma 1 igual a lo que tengo en suma 1 más a de ij por x actual, que es mi x, de j. ¿Se entiende? Fíjense qué directo se ve en Scilab esta expresión. Mi i vale 1, ¿sí? O sea que tengo mi variable i, suma 1 igual a 0 y hago esta sumatoria. Para j, que va de 1 hasta i menos 1, suma 1 igual a suma 1 más los coeficientes. A de ij por x de j. El x actual, en iteración k. ¿Se ve bien? Si veo la suma 2, la tengo que inicializar en 0 para este x1. Y de la misma manera, para j, que va de i más 1 hasta n, suma 2 igual a suma 2 más a de ij por x anterior en j. ¿Se ve? De i más 1 hasta n. Y así es como calcularía un xy. Bien. Entonces ya tengo mi fórmula, 1 sobre a sub i por b sub i menos suma 1 menos suma 2.
Si alguien tiene alguna duda me interrumpe. Entonces, lo único que me falta es no dejar y fijo, no hacer esto solo para x1. Por eso a propósito yo fijé mi igual a 1 para referenciarlo a la fórmula, sino hacerlo para cada uno de los valores de y. Entonces, no solo x1, x1, x2 y xn. Entonces, para i, voy a borrar este n, ¿no? Porque todo esto lo tengo que repetir para cada i, para i que va de 1 hasta n, que es el tamaño de mi sistema, el orden de mi sistema, hago todo esto. Ya no es más para x1, sino para todo. ¿Bien? Entonces esto, y voy a hacer control I para que me corrija la indentación, ¿sí? Igual a 1 se va, esto ya depende de mi ciclo for. Para cada uno de mis x sub i, voy a calcular una sumatoria 1, una sumatoria 2 y después la fórmula. ¿Sí? Eso sería una iteración del método. Cuando termina la línea 19 y va a pasar a la 20, ¿sí? Esto es completar una fila número K en mi planilla. ¿Sí? Completar todos los cálculos para X1, X2 y X3. Entonces, esto hay que repetirlo muchas veces. ¿Cuántas? No sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es englobar todo esto, repetir todo esto muchas veces, de acuerdo a nuestra condición de fin. ¿Sí? Lo voy a fijar acá. Fijo cómo está. ¿Sí? Voy a definir entonces que mientras una condición de error o el cálculo de mi error sea mayor que el error máximo admisible, voy a hacer todo esto. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con I. Voy a inicializar mi variable error en 1 para forzar que ingrese al while la primera vez. ¿Sí? Y luego de completar una iteración, este for se cierra en la línea 22. Acá ya tengo mi vector X completo. ¿Sí? Entonces mi error va a ser el máximo, ¿sí?, de el vector actual menos el vector anterior. El valor absoluto de eso. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Podría, si no yo, implementar con un ciclo for la búsqueda de mi máximo. ¿Sí? Para i que va, de vuelta, para i que va de 1 hasta n, hago este cálculo, si es mayor que lo que hay en máximo, lo guardo como el error. ¿Sí? Bueno, la función max sabemos que me permite obtener el máximo de un vector. O sea, fijémonos en consola, si x es 2, 3, 4, ¿sí? Y x anterior son todos unos, podemos hacer un error de 1, un error de 0,5, que sea, perdón, de 1,5, sea el mayor, y este que sea igual, ¿sí? Así nos detecta en el medio. ¿Sí? Fíjense, si yo hago el valor absoluto de x menos x anterior, ¿sí?, me hace la diferencia en valor absoluto. 1, 1,5 y 0. Y si yo hago el máximo del valor absoluto de x menos x anterior, me devuelve el valor máximo de este vector diferencia. ¿Sí? Se queda con el máximo error, es decir, la componente x sub i que tiene mayor error respecto del anterior. Calculé mi error, después de calcular mi error, actualizo x anterior igual a x. ¿Sí? Si quieren, lo que vamos a hacer es mostrar x para ir siguiendo todas nuestras iteraciones. O un vector que sea podemos poner k igual a 1, la primera iteración que muestre k y el vector x, ¿sí?, y que así como tenemos nuestras iteraciones, k sea k, ¿sí? Nuestro 1 vector, 2 y así. Tenemos que definir nuestro sistema, que lo tenemos acá, ya vamos a ponerlo por la forma que
converge. A es menos 1, 0, punto y coma, menos 2, 1, 1, punto y coma, 2, menos 1 y 4. Esto es A. B es en el orden S, 5, punto y coma, 0, punto y coma, 15. ¿Sí? Y ahí ya tengo A y B. A, B, y ahora ejercicio 21. Bueno, no debería haberle puesto necesariamente los mismos identificadores, pero fíjense que fue calculando hasta la iteración número 18, que dio 2,00768191, 1,00153788 y 3. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que haya quedado dando vueltas. Si bien esto ya lo vieron en teoría, fíjense que tranquilamente puede haber sido un problema cualquiera de trabajo con arreglos, ¿sí? Este tipo de fórmulas, quizá lo novedoso que tienen es la iteración actual respecto de la anterior, sí, pero ya han hecho ejercicios, los que completaron, por ejemplo, bueno, este tipo de ejercicios, ¿sí? Donde tienen varios índices. El ejercicio 9, por ejemplo, que tiene una productoria J de esto N, J distinto de I para cada L sub I, o sea, tiene que ver con este tipo de problemas en los que hay que calcular varios coeficientes, ¿sí? Y la fórmula de los coeficientes está relacionada con alguna recursividad, en este caso con la productoria, como teníamos este tipo, o sea que hay bastante relación entre esta fórmula, por ejemplo, y la que teníamos nosotros para el cálculo de Gauss-Seidel, ¿sí? Con el agregado que tiene Gauss-Seidel de la iteración actual y la iteración anterior, pero digamos que la estructura es parecida, o sea que uno analizando esa fórmula debería más o menos estar en condiciones, con la adecuada práctica de arreglos, por supuesto, de implementar métodos que no necesariamente los haya estudiado a fondo a nivel teórico. Bueno, ahí dijo Gera, claro, el ejercicio 20 que les había comentado antes para calcular con la inversa en Scilab, ¿sí? Eso les permite verificar. La inversa se calcula con la función I de A, ¿sí? Entonces puedo hacer mi X como la inversa de A por B, que sé que obtiene la solución 2, 1, 3. Sí, esa es la que puedo saber de antemano a qué resultado debería llegar. 21, bueno, y después el 22 se repasan. Acá ya vimos qué es lo que pasa con el primer sistema respecto de la divergencia, ¿sí? Cómo tratamos de solucionarlo. Hay casos en los que intercambiando filas se puede evitar la divergencia y bueno, puede llegar a ocurrir. Ah, bien. Y los dos tienen los videos, dice Jera. El 20. Ah, el 34, yo leía 24. En el sistema 3 dice, tengan en cuenta el valor del determinante, y el 34 ya es adicional, es la eliminación de Gauss-Jordan, que es que implementen el método de pivot visto en álgebra. ¿Se acuerdan cuando plantean el sistema A por X igual a B matricialmente y después iban trabajando con el pivote para ir eliminando coeficientes de cada ecuación para tratar de llevar a la identidad, en definitiva hallar la solución.